Alejandro se despertó con el corazón latiendo como un tambor de guerra. La noche anterior. Su mejor amigo Carlos lo había llamado a medianoche. Su voz temblorosa al teléfono: Ale. Necesito tu ayuda. Es urgente. Pero cuando Alejandro llegó al apartamento de Carlos en el centro de Madrid, no esperaba encontrar a Diego, el hermano mayor de Carlos, esperándolo con los puños cerrados y una mirada de furia que lo congeló en el sitio. El aire en la habitación estaba cargado de tensión, como si el mundo entero se hubiera detenido. Carlos, sentado en el sofá con la cabeza entre las manos, levantó la vista y murmuró: Lo siento. Ale. No pude evitarlo. Le conté todo. Diego, alto y robusto como un toro andaluz, avanzó un paso. Su voz un gruñido bajo: Así que tú eres el que ha estado enredando con mi hermano. ¿Pensabas que no me enteraría? Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Nunca había imaginado que una simple confidencia entre amigos pudiera desatar tal tormenta. Desde niños, Alejandro y Carlos habían sido inseparables. Crecieron en el mismo barrio de Lavapiés, donde las calles empedradas resonaban con risas y secretos compartidos. Alejandro, con sus 25 años, trabajaba como profesor de historia en un instituto, ocultando su orientación sexual bajo una máscara de normalidad. Carlos, un año menor, era diseñador gráfico, más abierto en sus círculos cercanos pero aterrorizado por la reacción de su familia conservadora. Diego, el mayor, era el pilar de la casa, policía en la comisaría local, casado con una mujer devota y padre de un niño pequeño. Representaba todo lo que la sociedad española tradicional valoraba: fuerza, heteronormatividad y deber familiar. Aquella noche, todo comenzó con una llamada. Carlos había estado luchando contra una depresión creciente. Su relación secreta con un compañero de trabajo había terminado mal, y la presión de mantener su identidad oculta a su familia lo estaba destrozando. Ale. Ven. Por favor. No puedo más solo. Había suplicado. Alejandro, siempre el leal, no dudó. Pero al llegar, encontró la puerta entreabierta y voces elevadas dentro. Entró sigilosamente y vio a Diego confrontando a Carlos. «Eres una vergüenza. ¿Cómo pudiste hacernos esto?», gritaba Diego, su rostro enrojecido. Carlos, llorando, confesó: «Soy gay». Diego. «¿Y Alejandro?». «Él me ha ayudado a aceptarlo». Alejandro se quedó paralizado en la entrada. Su mente corrió a 1000 por hora. ¿Cómo había llegado a esto? Recordó las noches en que él y Carlos hablaban hasta el amanecer sobre sus miedos. Alejandro había salido del armario solo ante unos pocos amigos. Pero la idea de que su familia, católica y estricta, lo supiera lo aterrorizaba. Ahora, Diego lo miraba como si fuera el culpable de la corrupción de su hermano. «Tú lo influiste, ¿verdad? Eres el que lo metió en esto», acusó Diego, acercándose amenazante. Alejandro retrocedió. Pero su voz salió firme: «No. Diego. Carlos es quien es. Yo solo soy su amigo». La discusión escaló rápidamente. Diego, cegado por la rabia y el shock, lanzó acusaciones infundadas. «En mi trabajo veo a tipos como vosotros todos los días.
Destrozan familias. Carlos intervino. Su voz quebrada, hermano. Por favor. Esto no es una elección. Es quien soy. Pero Diego no escuchaba. En un arrebato, agarró a Alejandro por el cuello de la camisa y lo empujó contra la pared. Sal de aquí antes de que te denuncie por perversión. Alejandro sintió el pánico subirle por la garganta. Pero también una ira profunda. ¿Denunciarlo? ¿En España? Donde el matrimonio igualitario era ley desde 2005. Pero donde el machismo y la homofobia aún persistían en rincones oscuros de la sociedad. Carlos se interpuso, apartando a su hermano. ¿Basta? Si lo tocas. Me voy para siempre. Diego soltó a Alejandro. Pero sus ojos ardían. Esto no termina aquí. Mañana se lo diré a mamá y papá. Veremos qué piensan de su hijo, perfecto. Alejandro, jadeando, miró a Carlos. Su amigo parecía destruido. Pero en sus ojos había una chispa de determinación. Salieron del apartamento juntos, caminando por las calles nocturnas de Madrid. Lo siento. Ale. No debí involucrarte, murmuró Carlos. Alejandro sacudió la cabeza, somos amigos. Pero ahora, ¿qué hacemos? Al día siguiente, el sol de Madrid iluminaba las plazas. Pero para Alejandro el mundo parecía gris. Recibió un mensaje de Carlos, ven a casa de mis padres. Diego ya está aquí. El estómago se le revolvió. La familia de Carlos vivía en un piso modesto en Chamberí. Un barrio de clase media donde las tradiciones se mantenían firmes. Al llegar, encontró a la familia reunida, los padres, María y Juan, sentados en el salón con expresiones de incredulidad, Diego, de pie con los brazos cruzados, y Carlos. En el centro, pálido pero resuelto. María. Una mujer de 55 años con el cabello teñido de rubio y ojos cansados de años trabajando como enfermera. Rompió el silencio, es verdad. ¿Hijo? ¿Eres homosexual? Carlos asintió. Su voz temblorosa, sí. Mamá. Lo soy desde siempre. Juan. Un jubilado de la construcción. Gruñó, esto es culpa de la televisión. De Internet. En mis tiempos no había estas tonterías. Diego intervino, ¿y este amigo tuyo? Alejandro. ¿Qué pinta en todo esto? Anoche lo vi en tu casa. ¿Es tú? ¿Pareja? Alejandro negó con la cabeza, no. Señor. Solo soy su amigo. Lo apoyo porque lo quiero como a un hermano. Pero las palabras de Diego habían plantado la semilla de la duda. María miró a Alejandro con sospecha, tú siempre has estado cerca de Carlos. ¿No lo habrás influido? Alejandro sintió una punzada en el pecho. Era la misma acusación que él temía de su propia familia. No. Señor. La orientación no se elige ni se influye. La discusión se calentó. Juan defendió a Diego, mi hijo mayor tiene razón. Esto traerá vergüenza a la familia. ¿Qué dirán los vecinos? Carlos. Con lágrimas en los ojos. Replicó, papá. Soy tu hijo. ¿Eso no importa? Alejandro decidió intervenir. Su voz ganando fuerza, señores.
En España hemos avanzado. Hay leyes que nos protegen. Pero el cambio real empieza en casa. Diego bufó, leyes. Eso no cambia lo que es moralmente correcto. La reunión terminó en un impasse. Carlos se quedó con sus padres, intentando dialogar, mientras Alejandro volvía a su apartamento, exhausto. Esa noche, recibió una llamada inesperada de Diego. Tenemos que hablar. ¿Solo tú y yo? Quedaron en un bar cerca de la Puerta del Sol. Diego llegó con ojeras, su uniforme de policía guardado en el armario. Pidió una cerveza y fue directo al grano. Anoche me pasé. Pero no entiendo nada de esto. Carlos dice que tú lo ayudaste a aceptarse. ¿Cómo? Alejandro, sorprendido, explicó, solo escuchándolo. Siendo su amigo. Diego bajó la vista. Yo lo quiero. Pero mi mundo no encaja con esto. Mi esposa. Mi hijo. ¿Qué les digo? Por primera vez, Alejandro vio vulnerabilidad en Diego. Diles la verdad. El amor no juzga. La conversación duró horas. Diego confesó sus miedos, crecer en una familia donde el hombre debía ser fuerte, sin debilidades. Si acepto a Carlos, ¿qué dice eso de mí? Alejandro respondió, dice que eres un buen hermano. Al despedirse, Diego extendió la mano, gracias. Pero no sé si puedo cambiar. Alejandro asintió, sintiendo una conexión inesperada. Días después, las tensiones escalaron. Carlos decidió mudarse temporalmente con Alejandro para escapar de la presión familiar. No aguanto más las miradas de reproche, dijo. Alejandro aceptó. Pero su propio secreto empezaba a agrietarse. Su hermana, Elena, notó algo raro y lo confrontó. Ale, ¿estás bien? Pareces distante. Él evadió. Pero el peso aumentaba. Mientras, Diego intentaba mediar. Visitó a Carlos en el apartamento de Alejandro. Hermano, mamá llora todos los días. Vuelve. Carlos negó, no hasta que me acepten. Diego miró a Alejandro, tú. ¿Eres como él? La pregunta colgó en el aire. Alejandro tragó saliva, sí. Lo soy. Diego palideció. Pero no explotó. Dios. No lo vi venir. Salió, dejando un silencio pesado. Esa revelación cambió todo. Diego, luchando con sus prejuicios, comenzó a cuestionarse. Leyó artículos sobre diversidad. Habló con un compañero gay en la policía. Pero el conflicto interno lo carcomía. Su esposa, Ana, notó su distancia. Diego. ¿Qué pasa? Él confesó parte. Carlos es gay. Ana, más abierta, lo animó. Apóyalo. Es tu familia. Alejandro y Carlos, viviendo juntos, profundizaron su amistad. Pero Alejandro sentía algo más, un amor no correspondido por Carlos. Ale, eres mi roca, decía Carlos, ajeno al torbellino interno de su amigo. Alejandro callaba, pagando el precio de su silencio.
La crisis familiar alcanzó un pico cuando Juan sufrió un infarto menor. En el hospital. La familia se reunió. María suplicó a Carlos: vuelve a casa. Tu padre te necesita. Carlos accedió. Pero con una condición: aceptadme como soy. Diego. A regañadientes. Intervino: lo intentaré. Alejandro. Desde fuera. Vio el comienzo de una reconciliación frágil. Pero el daño estaba hecho. Alejandro. Solo en su apartamento. Enfrentó su propia verdad. Llamó a su familia: mamá. Papá. Tengo que deciros algo. El teléfono temblaba en su mano. El eco de la confesión de Alejandro resonó en su mente mientras esperaba la reacción de sus padres al otro lado de la línea. Soy gay. Había dicho. Las palabras saliendo como un torrente liberado después de años de represión. Su madre. Pilar. Soltó un suspiro ahogado: hijo. ¿Estás seguro? Su padre. Manuel. Un hombre de pocas palabras que trabajaba en una fábrica de coches en las afueras de Madrid. Murmuró: esto no puede ser. En nuestra familia no. Alejandro sintió el mundo derrumbarse. Pero se mantuvo firme: es quien soy. Papá. No lo elijo. La llamada terminó en lágrimas y promesas de hablar en persona. Alejandro colgó. ¿Exhausto? Y miró por la ventana a las luces de la ciudad. Carlos. Que había regresado a casa de sus padres temporalmente. Le mandó un mensaje: ¿cómo fue? Duro. Respondió Alejandro. Pero el verdadero dolor venía de adentro, al ayudar a Carlos. Había expuesto su propia vulnerabilidad. Y ahora pagaba el precio de la autenticidad. Al día siguiente. Diego lo buscó de nuevo. Esta vez. En un parque del Retiro. Bajo los árboles que susurraban con la brisa primaveral. Oí que saliste del armario con tu familia. Dijo Diego. Sentándose en un banco. Alejandro asintió. Sorprendido, Carlos te lo contó. Sí. ¿Y? Respeto eso. Diego parecía cambiado. Menos hostil. Confesó: he estado pensando. Mi reacción inicial fue por miedo. Miedo a lo desconocido. Alejandro lo miró: todos tenemos miedos. El tuyo hirió a Carlos. Diego bajó la cabeza: lo sé. Estoy intentando arreglarlo. La conversación derivó en confidencias inesperadas. Diego habló de su infancia. De cómo su padre los educó en valores estrictos: ser hombre significaba no mostrar debilidad. Alejandro compartió sus luchas: yo crecí viendo cómo la sociedad acepta la diversidad en teoría. Pero en la práctica. Duele. Diego admitió: en la policía. Veo discriminación todos los días. Nunca pensé que afectaría a mi familia. Por primera vez. Alejandro vio a Diego no como un antagonista, sino como un hombre atrapado en sus propias cadenas. Mientras tanto, Carlos navegaba las aguas turbulentas de su hogar. María intentaba entender. Leyendo libros sobre orientación sexual que Diego le había traído en secreto. Hijo. Te quiero igual. Le dijo un día. Abrazándolo. Pero Juan era más resistente: esto va contra lo que nos enseñó la Iglesia. Carlos replicó: papá. La Iglesia también habla de amor. Las discusiones nocturnas se volvieron rutina.
Cada una un paso hacia la aceptación o el abismo. Alejandro. Lidiando con su propia familia. Visitó a sus padres en su casa en Vallecas. Pilar lo recibió con un abrazo tenso. Entra. Hijo. Manuel estaba en el salón, con el periódico en las manos. Siéntate, dijo secamente. La charla fue dolorosa. Nos has decepcionado, acusó Manuel. Pensábamos en nietos. En una vida normal. Alejandro respondió, mi vida es normal. Papá. Solo amo diferente. Pilar intervino, danos tiempo. Alejandro salió con el corazón pesado, pero aliviado de haber roto el silencio. Los días se convirtieron en semanas de tensiones acumuladas. Carlos decidió confrontar a Diego directamente sobre su cambio de actitud. En una cena familiar, Carlos preguntó, hermano, ¿por qué ahora intentas entender? Diego suspiró, porque vi el dolor que causé. ¿Y Alejandro? Me abrió los ojos. Carlos levantó una ceja, Alejandro. Diego asintió, hablamos mucho. Es un buen tipo. Carlos sintió una punzada de celos inexplicables. Cuidado. Diego. No lo uses para redimirte. Alejandro. Ajeno a esto. Enfrentaba presiones en el trabajo. Un compañero homófobo. Al enterarse por rumores, comenzó a hacer comentarios sutiles, cuidado con los alumnos. ¿Profe? Alejandro lo ignoró. Pero el estrés lo consumía. Llamó a Carlos, necesito hablar. Se encontraron en una cafetería en Malasaña, el barrio bohemio de Madrid. Carlos llegó con ojeras, la familia está mejor. Pero Diego actúa raro. Alejandro confesó su amor platónico, Carlos. Te quiero más que como amigo. Carlos palideció, Ale. No sé qué decir. Te aprecio. Pero no de esa forma. El rechazo fue un golpe. Alejandro asintió. Ocultando el dolor, lo entiendo. Pero internamente se rompía. Había sacrificado su paz por ayudar a Carlos. Y ahora pagaba con un corazón herido. Carlos. Sintiéndose culpable. Dijo, no quiero perderte como amigo. Alejandro forzó una sonrisa, no lo harás. Diego. Enterado por Carlos. Confrontó a Alejandro en privado. Oí lo que pasó. Lo siento. Alejandro lo miró, no es tu problema. Pero Diego insistió, quizá lo sea. He estado cuestionándome. ¿Mucho? Alejandro frunció el ceño, ¿qué quieres decir? Diego confesó. Su voz baja, creo que. Siento algo por ti. Alejandro se quedó atónito. Diego. El heterosexual casado. ¿Admitiendo atracción? Estás confundido. Replicó Alejandro. Diego negó, no. Hablar contigo me hizo ver cosas que reprimí. Esta revelación desató un nuevo caos. Diego. Luchando con su identidad. Distanció a su esposa Ana. Necesito espacio. Le dijo. Ana. Herida. Sospechó, ¿hay alguien más? Diego no negó del todo. Aumentando la brecha. Su hijo. Pequeño e inocente.
Preguntaba, papá. ¿Por qué estás triste? Diego pagaba el precio de su despertar tardío. Carlos. Al descubrirlo, se sintió traicionado. Confrontó a Diego: estás destruyendo tu familia por una confusión. Diego replicó: no es confusión. Es real. Carlos, furioso, acudió a Alejandro: aléjate de mi hermano. Lo estás arruinando todo. Alejandro, atrapado en el medio, respondió: yo no busqué esto. La familia se fragmentó más. María, al enterarse de las dudas de Diego, colapsó en llanto: Dios mío. ¿Qué está pasando? Juan culpó a Carlos: todo empezó contigo. Carlos, herido, se alejó de todos. Alejandro, solo, reflexionaba sobre las decisiones. Ayudar a un amigo había desencadenado una cadena de eventos impredecibles. En una noche de insomnio, Diego llamó a Alejandro: necesito verte. Se encontraron en un puente sobre el Manzanares. Diego confesó: voy a dejar a Ana. No puedo vivir una mentira. Alejandro lo detuvo: piensa en tu hijo. El precio es alto. Diego lloró: ya lo estoy pagando. Carlos, enterado, decidió intervenir. Organizó una reunión en casa: padres, Diego, Ana y Alejandro. Tenemos que resolver esto, dijo. La tensión era palpable. Ana, con ojos rojos, acusó a Diego: me traicionaste. Diego admitió: sí. Pero no físicamente. Emocionalmente. María suplicó: por favor, salvad la familia. Alejandro habló: todos hemos tomado decisiones. Algunas correctas. Otras no. Pero el amor no debería destruir. Carlos miró a su hermano: si esto es lo que quieres, acéptalo. Pero asume las consecuencias. Diego, decidido. La reunión terminó con promesas frágiles. Diego inició el divorcio, pagando con culpa y soledad. Carlos, reconciliado parcialmente, volvió a su vida. Alejandro, herido pero más fuerte, siguió adelante. Pero las cicatrices permanecían. Los meses siguientes fueron un torbellino de cambios y confrontaciones. Diego, ahora separado, se mudó a un pequeño apartamento en Chueca, el barrio gay de Madrid. Irónicamente, su decisión de explorar su identidad lo aisló de su familia tradicional. Ana, con custodia del niño, lo visitaba esporádicamente. Pero cada encuentro era una daga: papá, ¿por qué no vives con mamá? Diego respondía con lágrimas contenidas: a veces los adultos toman caminos diferentes. El precio de su honestidad era la distancia de su hijo. Un vacío que lo carcomía. Alejandro, meanwhile, lidiaba con su rechazo. Su amor por Carlos se transformó en una amistad tensa. Ale, ¿estamos bien?, preguntaba Carlos. Alejandro mentía: sí. Pero internamente cuestionaba sus elecciones: ¿valió la pena exponerse por ayudar a un amigo? Su familia, tras el shock inicial, comenzó un lento proceso de aceptación. Pilar lo llamaba: hijo. Ven a comer.
Hablaremos. Manuel. Reacio. Al menos no lo rechazaba. Carlos. Fortalecido por su salida del armario. Se involucró en grupos de apoyo LGBT en Madrid. Quiero ayudar a otros como yo, decía. Pero la traición percibida de Diego lo amargaba. Confrontó a su hermano en una cita: «Robaste mi confidente». Diego replicó: «No lo robé». Surgió. Carlos bufó: «Eres egoísta». La hermandad. Una vez inquebrantable. Ahora era un campo minado. Una noche, Alejandro y Diego se encontraron por casualidad en un bar de Chueca. Diego, bebiendo solo, lo invitó: «Siéntate». Hablaron horas sobre sus vidas. Diego confesó: «Perdí todo: esposa, hogar, respeto familiar». Alejandro respondió: «Pero ganaste libertad». Diego miró sus ojos: «Y quizás algo más». Alejandro sintió un cosquilleo. Pero retrocedió: «No. Esto complicaría todo». Sin embargo, la atracción crecía. Se veían en secreto, caminando por parques, compartiendo historias. Diego exploraba su bisexualidad reprimida: «Creí que eras trad. Pero tú me haces dudar». Alejandro, cauteloso, advertía: «Piensa en Carlos». Pero el deseo de conexión era fuerte. Una tarde, en el apartamento de Diego, casi se besan. Pero Alejandro se apartó: «No podemos traicionarlo». Diego asintió, frustrado. Carlos descubrió las reuniones por un mensaje accidental. Furioso, confrontó a Alejandro: «Pensé que eras mi amigo». Alejandro defendió: «Lo soy. Pero Diego necesita apoyo». Carlos gritó: «Estás enamorado de él ahora». Alejandro admitió: «Quizá». Carlos se fue, dejando una amistad rota. El precio de las decisiones se acumulaba. La familia se enteró pronto. María. Devastada: «Diego, ¿tú también?». Juan explotó: «Esto es una plaga». Diego enfrentó: «Papá, es mi vida». La cena familiar se convirtió en caos. Ana, invitada por error, añadió: «Destruiste nuestra familia por esto». Diego lloró: «Lo siento». Carlos, silencioso, observaba el daño. Alejandro, sintiéndose culpable, decidió alejarse. Mandó un mensaje a Diego: «Esto acaba aquí». Diego suplicó: «No me dejes». Pero Alejandro fue firme: «El costo es demasiado alto». Solo reflexionó sobre las mallas de la sociedad en España. Progresista en leyes, pero con raíces conservadoras que estrangulaban. Carlos, herido, buscó reconciliación con Diego. En un café, dijo: «Hermano, te perdono. Pero duele». Diego respondió: «Lo sé. Arreglemos esto». Lentamente, reconstruyeron. Carlos aceptó la relación potencial de Diego con Alejandro: «Si lo hace feliz». Pero Alejandro dudaba. Su trabajo sufría: el compañero homófobo escaló a quejas formales. El director lo llamó: «Hay rumores. Mantén perfil bajo». Alejandro replicó:
no esconderé quién soy. El estrés lo llevó a terapia, donde exploró sus conflictos, ayudé a otros. Pero me olvidé de mí. Diego, determinado, visitó a la familia de Alejandro. Señor Manuel. Su hijo es valiente. Manuel gruñó, no necesito lecciones. Pero Pilar escuchó, gracias por apoyar. Diego persistía, pagando con humillación. El clímax llegó en una manifestación del orgullo en Madrid. Carlos invitó a todos, es hora de unirnos. Diego accedió. Nervioso. Alejandro, sorprendido, se unió. En las calles llenas de banderas arcoíris. Diego tomó la mano de Alejandro, quiero intentarlo. Alejandro, conmovido, aceptó. Carlos, viéndolos, sonrió agridulce, bien por vosotros. Pero la realidad golpeó. Juan se negó a ir, no participaré en eso. María dudó. Pero fue, por mis hijos. En la marcha, Diego enfrentó miradas de conocidos, un excompañero policía lo vio y sacudió la cabeza. El precio social era real. Después, en una fiesta, Carlos confesó a Alejandro, te extrañé como amigo. Alejandro respondió, yo también. Reconstruyeron. Pero con cicatrices. Diego y Alejandro comenzaron una relación tentativa, llena de desafíos. Diego perdió amigos conservadores, pero ganó autenticidad. Meses después, el equilibrio frágil se rompió de nuevo. Ana demandó custodia total, citando inestabilidad de Diego. En corte, Diego luchó, soy un buen padre. El juez, progresista, falló a favor de compartida. Pero el proceso lo agotó. ¿Vale la pena?, preguntó Alejandro. Sí. Por ser tú. Carlos, viendo el sufrimiento, organizó una terapia familiar. En sesiones, desenterraron resentimientos, Juan admitió miedos. María su amor incondicional. Diego y Carlos se abrazaron, llorando. Alejandro, como observador, vio el poder de la confrontación. Pero su propia familia progresaba lento. Manuel llamó, hijo. Ven con tu amigo. Alejandro llevó a Diego a cena. Tensa. Pero un paso. Bienvenido, dijo Pilar. Manuel murmuró, tiempo al tiempo. La sociedad pesaba. En el trabajo, Alejandro enfrentó discriminación abierta. Decidió denunciar, no me callaré. Ganó. Pero perdió colegas. El precio de la visibilidad era aislamiento. Diego, en la policía, enfrentó acoso, maricón. Susurraban. Reportó. Pero el sistema lento lo frustraba. Quizá renuncie, dijo. Alejandro lo apoyó, decide tú. Carlos encontró amor propio, saliendo con alguien nuevo. Gracias por todo, Ale. La amistad renació. Pero las dudas persistían. En una noche tranquila, Alejandro preguntó a Diego, ¿fue correcto? Diego sonrió, sí.
El paso del tiempo trajo una calma relativa. Pero las heridas profundas no sanaban del todo. Diego, ahora abiertamente bisexual, renunció a la policía y abrió un pequeño negocio de seguridad privada en Madrid. Necesitaba cambio. ¿Explicaba? Su relación con su hijo mejoró, fines de semana juntos. Explicando con cuidado, papá ama a Alejandro como mamá te ama a ti. El niño, adaptable, aceptaba. Pero Ana permanecía distante. Un recordatorio constante de la traición. Diego pagaba con culpa eterna. Alejandro ascendió en su instituto, convirtiéndose en referente para alumnos LGBT. Señor, gracias por ser visible, le dijo un estudiante. Pero el costo era el escrutinio, padres conservadores protestaban. Alejandro resistía. Fortalecido por Diego. Su familia. Al fin. Lo abrazó, Manuel. En una barbacoa. Dijo, hijo. Estoy orgulloso. Pilar sonrió, siempre lo estuve. Carlos. En una relación estable. Reconcilió del todo con Diego. Hermano. Fuiste valiente. Organizó reuniones familiares donde el pasado se discutía abiertamente. Juan. Suavizado por la edad. Admitió, me equivoqué. María cocinaba para todos, simbolizando unidad. Sin embargo, los conflictos sociales persistían. En una cena con amigos de Diego, un comentario homófobo estalló, los gays destruyen la familia tradicional. Diego replicó, la mía sobrevive porque soy honesto. Alejandro añadió, la sociedad cambia. Pero el prejuicio duele. Salieron fortalecidos. Pero marcados. Alejandro reflexionaba en soledad, las decisiones iniciales ayudar a Carlos. Confrontar miedos habían desencadenado una cascada de dolor y crecimiento. ¿El precio valió? Sí. Pero con reservas. En un aniversario. Diego propuso, casémonos. Alejandro. Emocionado. Aceptó. La boda. Pequeña en un ayuntamiento de Madrid. Reunió a familias. Carlos fue padrino, felicidades. Juan brindó, por el amor. Pero no todo era idílico. Diego enfrentó depresión postdivorcio. Cuestionando, arruiné vidas. Alejandro lo apoyaba, salvaste la tuya. Terapia ayudaba. Pero el camino era largo. Carlos. Viendo su evolución. Escribió un blog sobre su experiencia, de la negación a la aceptación. Inspiró a otros. Pero atrajo trolls, pecador. Ignoraba. Enfocándose en positivo. La sociedad española. Con su mezcla de progreso y tradición. Reflejaba sus luchas. En elecciones. Debates sobre derechos LGBT avivaban tensiones. Diego votaba progresista, por nosotros. Años después. Con arrugas y sabiduría. Alejandro miró atrás. La amistad con Carlos era sólida, la relación con Diego. Profunda. Pero las pérdidas, inocencia. Relaciones rotas pesaban. En una charla familiar. Carlos preguntó, ¿fue todo por mi llamada esa noche? Diego sonrió, sí. Y lo agradezco. Alejandro Nadi, cambió todo. El viaje terminaba en reflexión. Cada personaje pagó, Carlos.
Con aislamiento inicial, Diego. Con familia rota, Alejandro. Con corazón herido. Pero ganaron autenticidad. ¿Fue correcto priorizar la verdad personal sobre la estabilidad familiar? ¿O el sacrificio fue demasiado grande para justificar el cambio?